Bendiciones a todos, amados hermanos. Vamos a orar al Señor. Señor Dios, venimos delante de tu presencia. Nos acercamos en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, por darnos vida, por darnos salvación. Y ahora, Padre Santo, estamos dispuestos con un corazón atento para recibir tu palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo a toda la verdad. Y mis hermanitos sean tocados en sus corazones, edificados. Señor mi Dios, y bien dijiste, el que tiene oídos para oír, oiga. Mis hermanitos, Señor, van a poner mucha atención y van a atesorar esta palabra en sus corazones. Gracias, Padre Santo. Danos la sabiduría de lo alto. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Filipenses capítulo 3, desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Proseguir a la meta. Dice así la palabra de Dios, Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es útil. Gozaos en el Señor, hermanitos. En otra parte también dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y sabemos que parte del fruto del Espíritu Santo es el gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El gozo, hermanitos. Aquí se dice, gozaos en el Señor. Y claro, mis hermanitos, es posible gozarse en Dios, en el Señor. Porque, ¿en qué más se va a gozar? ¿Se va a gozar en su familia? Tal vez no haya algo bueno aún. Tal vez haya violencia, disensión. Tal vez, hermanitos, hay algo interno. ¿Cómo se gozaría en eso? ¿En lo natural o en su trabajo o en su estudio? Hermanitos, pero gozarnos en el Señor, en que tenemos un Dios grande, poderoso, maravilloso, grande en misericordia. En Él nos podemos gozar. Gócese en el Señor. Ahora dice el verso 2, otra instrucción. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Muy bien, mis hermanitos, cuando dice guardaos de los perros, malos obreros y los que mutilan el cuerpo, abarca a lo mismo. Y hermanitos, esto habla lamentablemente de lo que hay dentro de la obra de Dios. Esto, hermanitos, no debería de ser así, pero debido a que estamos en la tierra, pues hay esta clase de luchas. Acuérdense que no somos del mundo, estamos en el mundo. Pero claro que sí, causa tristeza saber que del interior de la obra está esto. Porque no habla, hermanitos, no dice guárdate de los hechiceros, de los satanistas, guárdate de los brujos. No, esos son externos. Y la sangre de Cristo nos ha cubierto. Y el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende. Tenemos la armadura para resistir embates del enemigo. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Tenemos tanto de Dios. Y sí, aunque es real esa lucha externa hacia nosotros, pero lamentablemente lo que dice aquí habla de perros, guardaos de los malos obreros, dentro, claro. Guardaos de los que mutilan el cuerpo. Mutilar el cuerpo, claro, equivale, hermanitos, a cortar. Y eso se refiere cuando esta clase de personas, hermanitos, no lo digo yo, lo dice la palabra, les dice perros. Perros, hermanitos, guárdense de los perros. Y son, hermanitos, pues fraudulentos, son malos obreros, son internos. Oh, mis hermanos, claro que esto nos causa dolor,
Porque nosotros que tenemos el amor de Cristo, quisiéramos que todos fueran de Dios y todos se movieran en el Espíritu. Pero pues no es así. Hay un pequeño porcentaje de gente así, mis hermanitos, y esto en todas las obras. El problema es cuando se generaliza, cuando la gente es carnal y generaliza que todos son así. No, solamente es una fracción a los que se les dice perros y son malos obreros. Como veíamos, hermanitos, también el día de ayer, los que buscan propia conveniencia, interés, propio provecho y no la gloria de Cristo. Sí existen, sí los hay, y aquí dice guardaos. Guárdese de ellos, hermanitos. Ellos en su obra, claro que mutilan el cuerpo. O sea, por causa de sus obras, palabras, pues hermanitos, cortan a los que son de Dios, les causan tropiezo y mutilan el cuerpo. Hermanos, incluso hay hijos de Dios que pasaron por esta clase de tropiezos. O sea, se encontraron con un perro, con un mal obrero, con alguien que mutila el cuerpo, y éste los desanimó, los desalentó, desacreditó a la iglesia, tal vez al pastor, tal vez a la grey, y acabaron yéndose desanimados. Y hermanos amados, estos infamaron la obra de Dios, causaron mala fama y se fueron. A lo largo del tiempo, mis hermanitos, consiervos, pastores, tal vez a usted ya le tocó, de que se va enterando por qué tal almita o tal familia ya dejó de venir. Usted sabe que cuando se les busca, se les ama, siempre hay pretextos, no, que el trabajo, no, que ahora esto, no, que nos cambiamos de casa, mil excusas. Pero al paso del tiempo no vuelven y se va dando cuenta uno, por así decir, mataron su espíritu, lastimaron su fe, les desacreditaron y claro, los mutilaron. Dios nos guarde, hermanitos, de los que hacen estas cosas. Existen, son reales y se encuentran dentro de las congregaciones. Tal vez no sean muchos, pero su obra es peligrosa, es venenosa. Guárdese de los perros. Muy bien, verso 3. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. A partir de esta parte, hermanitos, ponga mucha atención. ¿Qué quiere decir confianza en la carne? Y esto llega a pasar, hermanos amados, en muchos. Y esto, claro que es una carnalidad, es algo desagradable a los ojos de Dios. Esto es una desviación, confiar en la carne. Y algunos se preguntará, pastor, ¿cómo es eso de confiar en la carne? ¿Y eso es posible dentro de una iglesia? Bueno, hermanos amados, habla de los logros personales. Incluso vamos a leer aquí, y ese es el tema principal de esta transmisión. Mis hermanos amados, si alguien, por ejemplo, estudia, ya confía en que es estudiado. Me refiero en algún seminario bíblico, instituto bíblico, y ya, ahora confía no en Dios, sino en su estudio, en su conocimiento o en su capacidad. Eso es confiar en la carne. Alguno, hermanitos, siendo usado por Dios, tal vez algún don espiritual, alguna gracia de Dios opera en su vida, porque toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Y decía Juan también, Juan el Bautista, que nadie puede recibir nada si no le es dado de arriba. Así que sí, hay gente que ha recibido, pero confían más en eso que en Dios. Y de ahí viene su confianza. Lo más claro posible que se lo puedo decir es, confían en sí mismos por lo que tienen, aunque tal vez lo que tengan les fue dado de arriba.
Pero seguimos leyendo. Dice, hermanos amados, no teniendo confianza en la carne. No hay que confiar en la carne. 4. Aunque yo, y se va a poner ya como ejemplo Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahí argumenta Pablo, si alguien pues se alza, se siente, pues que puede confiar en sí mismo, en su carne, yo tengo más razones para confiar en la carne, pero sin embargo no lo hace. Dice, ahora del mismo apóstol Pablo 5, circuncidado al 8º día. Claro, eso era una ley desde el Antiguo Testamento. Del linaje de Israel, o sea, pues es israelita. De la tribu de Benjamín. Acuérdense, mis hermanitos, solamente se lo menciono rápidamente, que tanto se puede llamar a un hijo de Dios, del pueblo de Dios, se le puede llamar hebreo en cuestión natural. Hebreo quiere decir el que viene del otro lado del río. Así se les conocía a los israelitas, hebreos. Esa es una parte. En cuanto a nacionalidad, israelita. Y en cuanto a la tribu, bueno, vamos a hablar cuando ya se dividió. Israel era de 12 tribus, pero después de Salomón hubo división y se convirtieron en 2 países, 2 naciones, por así decir, cuando las 11 tribus quedaron de un lado y quedó la tribu de Judá. De ahí, judíos de la tribu de Judá. Entonces, ¿es correcto llamarles israelitas? Porque provienen de alguna tribu de Israel, y también, si son de la tribu de Judá, bueno, de ahí judíos. Aunque, hermanitos, más en el mundo secular, actualmente, a todos se les dice judíos. Pero en sí, judío es de la tribu de Judá. Aquí menciona que es de la tribu de Benjamín. Luego dice hebreo de hebreos. Hermanitos, hebreo, el que viene del otro lado del río. Luego dice, en cuanto a la ley, fariseo, doctor de la ley. No había otro nivel más alto, hermanitos, en cuanto al conocimiento de la ley. Un estudiado, un doctor de la ley. Ya no había otro título, hermanitos, más alto. Era el más alto, ser fariseo. Luego dice el verso 6, en cuanto al celo, o sea, como judío, o como israelita, o como fariseo, era muy celoso, al grado tal de que dice aquí, perseguidor de la iglesia. Sí, hermanitos, dice Hechos capítulo 8, que él respiraba amenazas y muerte, que arrastraba a las personas, las sacaba de sus casas, los que seguían este camino, y los entregaba a las autoridades. Y precisamente cuando iba a Damasco para hacer esa obra, el Señor Jesús se presentó delante de él. Usted conoce la historia. Bueno, era perseguidor de la iglesia. Dice, en cuanto a la justicia, que se basa en la ley, irreprochable, o sea, alguien que cumplía la ley, los mandamientos de la ley. Era irreprochable, era irreprensible. Así que, hermanos amados, sí tenía en qué confiar en la carne. Sí podía decir yo soy algo o soy alguien. Pero vemos a continuación. 7. Pero cuántas cosas eran tiempo pasado para mí ganancia. O sea que en algún tiempo antes esto era lo más valioso para él, sus credenciales, lo que él podía confiar en su propia persona, su propia carne. En el libro de Lucas habla, hermanos amados, un pasaje del Señor Jesús. Dice, lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Así que, hermanitos, lo que el hombre valora y tiene en alta estima, títulos en la pared y pues tantos reconocimientos por esto, por aquello, hermanos amados, para Dios eso es abominación.
si hay algo que usted logra y es para la gloria de Cristo, amén, dele la gloria a Cristo y no es abominación. Pero si algo le hace verse a usted como el mismo lucero de la mañana se veía, como hermoso, como poderoso, como digno de ocupar el lugar de Dios, eso estímelo como basura. Lo vamos a ver. Dice, hermanitos, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Sí, mis hermanitos, ¿cómo ve usted de que hoy, hijos de Dios, y tal vez hasta algún ministro por allí, tanto se jacta de sus logros? Yo estudié en tal, tengo tantos años de experiencia, esto, el otro, aquello, credenciales. Pero aquí dice Pablo que lo que era para él ganancia antes, ahora las estima como pérdida. ¿Usted es capaz de eso, hermanitos? Decir, eso que sí es bueno, no es malo, no es pecado. El problema es el enfoque y el uso que se le da. Hermanitos, usted podría decir, lo tomo como pérdida. Antes eso me era motivo de orgullo, motivo de autosuperación, autorrealización. Era para mí un motivo de orgullo. Ahora ya no, ahora lo veo como una pérdida. Todo lo que es jactancia, todo lo que se sirve para exaltarse uno mismo es pérdida. No sirve para nada. Si algo va a glorificar a Dios y siempre usted le dará adoración, honra, gloria, honor, reconocimiento a Dios, le es útil, bendito es el nombre de Dios. Pero si ese algo sirve para que usted se levante el cuello y se crea mejor que todos, entonces no sirve, es pérdida eso. El uso que se le dio es pérdida. Dice, hermanos amados, por amor de Cristo. O sea, vamos a lo siguiente. Y aquí aclara más el contexto. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Cuáles cosas? Las que leímos en el contexto. Hebreo, fariseo, perseguidor de la iglesia, circuncidado al 8º día. Esas cosas ahora las ve como pérdida. Ya no como algo para jactarse, enaltecerse, ya no. ¿Por qué? Porque encontró algo mejor. Grabe en su palabra, en su corazón esta palabra, algo mejor. ¿Se acuerda de la parábola acerca del reino de los cielos, hermanitos? Decía el Señor Jesús que el reino de los cielos es como un tesoro que un hombre halló, un tesoro escondido, y feliz lo volvió a ocultar, compró ese terreno y bueno, vendió todo lo demás para poder comprarlo. ¿Qué así es el reino de los cielos? O sea, lo que antes era valioso para uno, al encontrar el reino de los cielos, al ser hallado, llamado por el Señor, ya lo demás ya no tiene ese valor que antes tenía nuestro corazón. Ahora el que vale todo es Cristo Jesús. ¿Usted ama al Señor así, a ese grado, hermanitos? Que todo lo demás ya no cuenta, ya no es tan valioso. Valioso es conocer a Cristo, tener a Cristo. A eso se refiere Pablo. Ahora, mis hermanos amados, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Un conocimiento excelente, hermanos, conocer a Cristo. Dice, de Cristo Jesús, mi Señor, mi Señor. Y hermanos, ya hemos visto también que por el Espíritu Santo se dice Jesús es el Señor. Ahora continúa. Por amor a Él, por amor a Cristo, lo he perdido todo. Todo eso que antes se jactaba y era muy valioso, credenciales, títulos, todo eso, ahora dice, lo he perdido todo, eso anterior, y lo tengo por basura. Usted es capaz de decir, eso de antes, que para mí eran logros, hoy son basura.
¿Sería capaz de eso? Alguno dirá, ¿cómo, pastor, yo voy a decir que es basura si fue de grande bendición, me fue de utilidad, fue una herramienta esto, aquello también? Bueno, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que a comparación de Cristo, esos logros no son nada. Ahora, si usted los usa para la gloria de Dios y reconoce a Dios y no se jacta, no hay soberbia, altivez, con esas credenciales o títulos, bendito es Dios. Si usted eso no lo ve como algo para jactarse ante los demás, bendito es Dios, glorifique al Señor. Pero si eso para usted era sublime, era algo muy valioso, oh, mis hermanos amados, hasta podía volverse en idolatría. Bueno, pero aquí dice, hermanitos, por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura. Llamarle basura a esas cosas, bueno, lo que hace que uno confíe en la carne. Nosotros, hermanitos, ¿en qué vamos a confiar en la carne? Oh, yo soy esto. Pero, ¿qué es el hombre ante el Señor? Oh, yo tengo esto. Pero no tuviéramos nada si no nos hubiera sido dado de arriba. Oh, yo logré esto. ¿Tú lo lograste? ¿No dice la palabra que separados de Él nada podemos hacer? ¿Qué hiciste tú entonces? ¿Qué tienes de más? ¿Qué mérito has hecho? Si todo es de Cristo, por Cristo y para Cristo, todo es del Señor. ¿Y por qué te jactas como si no lo hubieras recibido, como si fuera tuyo? ¿O se originó en ti? No, todo viene de lo alto. ¿Dónde está la jactancia? El orgullo. ¿Dónde está la altivez que tú eres algo si no eres nada? Está escrito, somos menos que nada. Oh, hermanitos, si estamos ubicados correctamente en esa postura, entonces vamos a darle la gloria a Dios. Y está escrito, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que, ¿de qué nos vamos a jactar, mis hermanitos? Aquí abro un paréntesis. Cuídese mucho. Guarde sus oídos. Guarde su corazón. Porque si hay una corriente del anticristo que ni siquiera se parece que provenga de él, del enemigo. Esa corriente endulza los oídos, apacienta las almas, pero no el espíritu. Esa corriente, hermanitos, parece que es muy acariciable, parece suculenta, parece muy agradable, que le endulcen el oído y le digan, tú eres un campeón, persigue tus sueños. ¿Tus sueños? ¿Tú eres un campeón? Si tú no eres nada sin Cristo. Le dicen, oh, tú vales muchísimo. Y ponen a Dios en una postura de que Él es casi un sirviente nuestro. Y que nosotros somos los grandes que podemos decretar. ¿Y qué diferencia hay entre declarar, hermanitos, y decretar? Se le dice, se les predica a los que están en esas corrientes, reclama tu bendición. ¿Reclamar qué? Si vivimos por la pura gracia y misericordia de nuestro Padre, ¿qué le vas a reclamar a Dios? ¿Qué es tuyo? ¿Qué te pertenece? ¿De qué derecho tienes si no eres nada sin Cristo? Estábamos muertos en delitos y pecados sin Cristo. Tú no eres nada sin Cristo. Esas corrientes, hermanitos, exaltan al hombre y, claro, al humanismo, los derechos del hombre, los derechos del humano. Oh, hermanos amados, y ensalzan mucho al hombre, haciéndole ver lo maravilloso que es. No, mis hermanos, el hombre está podrido. Su corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Claro que ahora que venimos a Cristo, Él nos llama, su sangre preciosa nos limpia si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. ¿Qué de bueno tenemos? Lo único, tal vez, que sí procedió de nosotros
es el haber oído cuando Él nos llamaba. Y aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Fue lo único que usted hizo. Todo lo demás, ni siquiera para arrepentirnos solo servimos, hermanitos. Necesitamos que Él nos renueve para arrepentimiento. Necesitamos el Espíritu Santo para arrepentirnos y tener convicción de pecado. Ni arrepentirnos podemos solos. Entonces, no debe de haber jactancias. Por eso, Pablo menciona que lo demás ya lo tiene por basura. Y dice, por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esas cosas que antes eran logros, algo valorado o sobrevalorado, algo que era estimado, soy esto, soy aquello, tengo esto, tengo el otro, son estorbos para llegar a Cristo, hermanitos. Porque Él atiende al humilde, pero el altivo lo mira de lejos. Y está escrito también, Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Oh, pero si hay jactancia, para el Señor eso es olor a muerte. Y acuérdese que las justicias propias, dice la Escritura, son como trapos de inmundicia. Y todos los estudiosos de la palabra saben que es un trapo de inmundicia. Así que, mis hermanitos, todo a comparación de Cristo no es nada. Cristo lo es todo. Y eso lo sabía muy bien Pablo. Y dice, para ganar a Cristo. 9. Y ser hallado en Él, en Cristo, en Él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley. Propia justicia, tú eres esto, lograste esto. Un ejemplo, mis hermanitos. ¿Usted ha escuchado la palabra filacteria o filactería? Está escrito, el Señor Jesús hizo mención de ello, que los fariseos ensanchaban sus filacterias. Eran unas cajitas de cuero que se amarraban en la frente. Y si esa cajita de cuero se anchaba, o sea, se ampliaba más, ensanchaban sus filacterias. Entonces, esto, hermanitos, es porque en esas cajitas de cuero cabían rollitos, pequeñas porciones de mandamientos de la Torá, de la palabra de Dios. Y cuando uno tenía esa filactería o filacteria, como se pronuncia, más ancha, quería decir más mandamientos tiene contenidos ahí. Quiere decir más piadoso es más esforzado, guarda más mandamientos. Y por eso ensanchaban sus filacterias para que vieran, este es más justo, logró más, es más piadoso. Y hermanitos, eso era jactancia ante los hombres. Querían agradar a los hombres. Pero por eso dice aquí, verso 9, estamos en Filipenses 3:9, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, logros propios, justicia propia, ¿para qué? Dice que se basa en la ley, sino en la que se adquiere por la fe en Cristo. La fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Acuérdese que el justo por la fe vivirá. Y que la fe, hermanos amados, nos justifica. Las obras de la ley, mucho que hayamos logrado, esforzado, no nos van a justificar ante Dios, pero sí la fe en Cristo nos va a justificar ante el Padre. 10. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Todo estaba centrado en Cristo. Él anhelaba más de Cristo, quería más de Cristo, amaba a Cristo. Y aquí menciona, quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección. O sea, que un día también Pablo va a resucitar. Y participar de sus padecimientos. Oh, hermanitos, ¿quién quiere eso? Participar de los padecimientos. Si llegamos a ese punto, a ese extremo, participar de corona de espinas, participar de clavos en manos y pies, participar de azotes, perjurios, participar de insultos, participar, hermanitos, de que lo escupan, lo golpeen, lo azoten. Y la palabra hasta menciona molido, que fue molido
por nuestras rebeliones. ¿Quién quiere eso? Pero aquí dice Pablo, y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte. Morir como el maestro. Oh, mis hermanitos, usted sabe acerca de lo que es extrabíblico en cuanto a Pedro. Hay historia extrabíblica, o sea, no está en la Biblia, que menciona que Pedro también fue crucificado, ya que el Señor le anticipó que un día alguien lo iba a ceñir y lo iba a llevar a donde él no quería. Claro, se refería a que Pedro iba a ser ejecutado un día. Y se dice de Pedro, de este Pedro, que él no quiso ser crucificado como el maestro, sino de cabeza. Y hermanos amados, así cuenta la historia extrabíblica. Murió crucificado de cabeza, no se sentía digno de morir como el maestro. Bueno, para ellos era un gozo, hermanitos. Por ejemplo, Pedro, Juan, era un gozo ser azotados por causa de Cristo. Se gozaban que fueron tenidos por dignos de sufrir como el maestro sufrió. Era un grande privilegio. Hoy en día esas cosas se evitan. Uno no quiere sufrir, uno no quiere batallar, uno quiere comodidad. Y eso está en contra de la cruz de Cristo. Ahora dice, hermanos amados, versículo 10, quiero conocerlo a él y al poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte. Parafraseando más sencillo, hermanitos, quiero morir como él. ¿Así usted quisiera? Ser semejante, parecido a él, al Señor Jesús, en su muerte. ¿Quisiera morir de esa manera? Oh, hermanitos amados, ¿cómo han cambiado las cosas? Es porque estamos en el tiempo más crítico, llamado apostasía. 11. Si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección entre los muertos. O sea, ¿por qué habla de esta manera? Si logro. Si es que en alguna manera logro. O sea, él no se sentía con la capacidad o decir, yo sí puedo, yo soy, y sí lo voy a lograr. O sea, él no se sentía competente, capaz. Al contrario, él sabía, hermanitos, quién era. Y bueno, siervos de Dios, sería bueno hacer una tarea con siervos, pastores, ministros. Si usted analiza las frases del apóstol Pablo, algunos hermanitos tienen medios para estudiar, incluso en línea, hay hasta software para ello, hermanitos, y claro, hay Biblias en línea de hebreo, griego, todo ello, herramientas. Si usted analiza la secuencia de las frases de Pablo, él llegaba a decir el más pequeño de los apóstoles, luego no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia, luego abortivo, luego el más grande de los pecadores. Esas frases hablaban de su postura espiritual y su convicción. ¿Quién era él? Él no decía, oh, soy grande. Y acuérdese, ¿por qué causa vino el aguijón en su carne? Porque él dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara. Eso que he visto, fui al tercer cielo y las revelaciones que el Señor me ha dado, eso no causara que yo me inflara, me hinchara de exaltación, pues me fue dado un aguijón, para que yo tuviera un tope y reconozca quién soy, pues. Entonces, mis hermanitos, el camino hacia la humildad. Nada es nuestro, todo es de Cristo. Nada hicimos, como dice la Escritura, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Muy bien, y dice, hermanos amados, esta parte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección entre los muertos. 12, fíjese cómo sigue hablando, no que lo haya alcanzado ya,
Él no se sentía digno, hermanitos, de que ya había logrado, alcanzado, avanzado. No. Dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Él proseguía, seguía luchando por ver si logró asir o alcanzar aquello para lo cual también fui asido, alcanzado por Cristo Jesús. Luchaba, mis hermanitos. 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, él no se jactaba, ya soy, ya puedo, ya incluso soy apóstol. Como lo que pasa hoy en día, mis hermanos. Ya tienen el título de apóstol, ¿de dónde lo sacaron? ¿Quién se lo dio? ¿Son llamados realmente para eso? Y ya piensan que ahora sí son dignos de ser servidos, atendidos, admirados. Oh, hermanitos, ni Pablo se creía a ese nivel. Y decía, verso 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y esto debemos hacer. Hermanos amados, damos gloria a Dios por donde nos ha traído, porque también dice la palabra, te acordarás por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Eso está en Deuteronomio capítulo 8, te acordarás. Pero sin embargo, aquí vemos, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué quedó atrás? Pues el pasado quedó atrás y ya no va a volver, ya no se va a repetir. Si son cosas buenas, te acordarás de esas cosas buenas para darle gracias al Señor por su fidelidad. Claro que sí. Si son cosas malas, suéltalas, porque escrito está, de modo que si alguno está en Cristo, está, tiempo presente, no estuvo, no dice futuro, estará, dice en presente, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que mis hermanitos, las cosas que dan gloria a Dios, claro que nos acordamos, pero las cosas que ya pasaron, déjelas, suéltelas, que no lo atoren, no lo aten, no esté atado al pasado. Y también nos podemos referir al pasado malo. Que esto pasó, que aquello pasó, sí pasó, pero dice la Escritura, aunque 7 veces caiga el justo, volverá a levantarse. Otra parte dice, cuando el hombre caiga no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y otra parte en Primera de Juan dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Cuál es el problema? Suelta el pasado. Que no, que esto, que mis maldiciones, raíces, desventajas, pecados, errores, ya suéltelo. La sangre de Cristo limpia todo pecado. Acuérdese. Y el Señor dijo, he aquí hago nuevas todas las cosas. Así que usted se llama nueva criatura, si es que nació del agua y del Espíritu. Así que deje atrás, ya no lo cargue, lo que le estorba. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Extiendas, hermanitos. Hay por delante camino que recorrer, aunque sabemos que ya es poco porque estamos a punto de escuchar que suene la trompeta. Pero apresúrese, extiéndase a lo que está delante. 14. Prosigo a la meta. Haga eso, hagamos eso, prosigamos. Deje el pasado atrás. Deje ese pecado que le agobia. Suelte ese pecado, hermanitos, que le agobia. Errores, acusaciones, argumentos. Suéltelas ya. Prosiga a la meta. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Como dice en otra parte, despojaos de todo peso y del pecado que os asedia. Suéltelo y prosiga, avance, levántese, camine, prosiga a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosiga. Ahora, sintetizando, credenciales no, confianza en la carne no,
Confianza en logros no, en capacidades no, en carisma tampoco. No, todo eso es pérdida, es basura. No se compara con el conocimiento de Cristo. Conocerlo a Él, amarlo a Él, y un día lo veremos a Él. Amén. Oramos. Padre Santo, muchas gracias, Señor. También nosotros queremos proseguir a la meta del supremo llamamiento. Gracias, Señor. Toma a mis hermanitos, Señor, renueva su entendimiento. Vean como ves tú, piensen como piensas tú, tengan la mente de Cristo y prosigan, no se detengan, no amen las cosas del mundo, no amen al mundo, no amen esas capacidades, esa confianza en la carne, no esté allí porque eso te desagrada, Señor. Señor, toda honra, reconocimiento es a ti, porque todo vino de ti, de lo alto, del Padre de las luces. Así que, Señor, mis hermanos, prosigan a la meta y olvidando lo que queda atrás, que lo dejen, Señor. Ayuda a mis hermanitos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes en este hermoso día, hermanitos amados. Amén.